Bien, vamos a comenzar el estudio de funciones. Esta gráfica que aparece aquí en principio es la suma de dos funciones. En clase os desafío que lo hagáis vosotros, pero si no lo lográis, en unos días lo podremos ver en clase cómo se hace esta función que queda aquí. Es la suma de dos funciones. Porque de hecho os pregunto, este dibujo, esta imagen, esta gráfica, ¿sería en realidad una función en sí misma? Bien, en la gráfica tenemos variables independientes y dependientes, tal y como hemos visto en clase. Las independientes serían aquellas pues que, bueno, podemos elegir nosotros en función de lo que queramos estudiar. A los elementos que cogen del conjunto origen se le llaman variables independientes, y a donde llega, el lugar donde llega, se le llama variable dependiente, porque dependen de los valores que nosotros cojamos en la variable independiente. Y estos son el conjunto imagen o la imagen en sí. La variable independiente, desde el punto de vista práctico, es la variable que podemos elegir su valor, mientras que la dependiente es la que, una vez elegido el valor de la variable independiente, queda determinada. Bueno, lo que acabo de explicar con otras palabras. Bien, conocemos fórmulas que son expresiones algebraicas que relacionan dos magnitudes. Están las tablas, que son las relaciones para algunos casos concretos y que son consecuencias normalmente de experimentos. Y luego conocemos las gráficas, que son las representaciones de esos grafos. Recordad que los grafos eran esos puntos donde el primer término que aparece en esa pareja sería la variable independiente y la segunda sería la variable dependiente. Estas tres formas son las formas de expresar una función. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla correspondiente al experimento de ver cómo se mueve un coche con una cierta velocidad y una aceleración, y viene dado en forma de tabla. Si nosotros expresamos la tabla en una hoja de cálculo, veremos la gráfica que representa. Esa gráfica, si tuviéramos más puntos, pues sería más definida. Si lo hacéis, pues podéis ver que sale en forma de... Os lo dejo a vosotros que lo veáis. Bien, aquí tenemos los casos de las gráficas, que hemos dicho que son la representación del grafo de una fórmula o de una tabla en un sistema de ejes. Nosotros trabajaremos en un sistema de ejes cartesianos y utilizaremos también coordenadas cartesianas. No siempre podemos conocer la fórmula exacta que describe una gráfica. Existen algunos programas que sí nos lo permiten, pero que no están a nuestro alcance ni a nuestro nivel, aunque son muy sencillos de explicar, y si alguno tiene interés se lo puedo explicar en el momento en que quiera. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos de gráficas que ya en clase hemos analizado, donde que aparecen las cartillas de algún familiar recién llegado de temprana edad, bebé, en la cartilla que se le da a las madres. Es la relación del peso con la edad, y cada gráfica corresponde a un percentil, a un porcentaje de la población. Este 5% está en esta gráfica, al 97% que está en esa gráfica, respondiendo a las coordenadas 4, 6, donde 4 sería la variable independiente, que es el tiempo que nosotros cojamos, y en función de esa variable corresponde un peso. Buscando esto vemos en qué percentil está el bebé. Bueno, lo ideal sería conocer una gráfica, pero una función, pero en general viene dado en forma de gráfica, de donde podemos nosotros extrapolar datos. Bien, vamos a entrar ya dentro de lo que es el estudio de una función. En la función vamos a estudiar primero el dominio. El dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. Aquellos que puede tomar, los que no se sacarían fuera. Se suele escribir como dominio de F, que es el conjunto origen. Ejemplo, el caso del ejemplo anterior se da para el percentil 97% de los niños
sería, el dominio sería de 0 a 12 meses, es decir, de 0 a 12 meses. Ese sería el dominio. El recorrido de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente. Se suele escribir como recorrido de f, como r de f. Es el conjunto imagen. Si nosotros vamos aquí, el recorrido sería entre 1,5 o 2 y algo, ¿de acuerdo? Porque menos medio kilo no va a nacer un niño al nacer, no va a tener un niño al nacer, hasta 13 kilos, que es lo máximo que se considera aquí a los 12 meses. Y ese sería el recorrido de la función. Bien, podríamos ver algunos casos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que resolveremos después. ¿Cuál es la variable independiente de esta función? Y demás. Bien, vamos a ver el estudio de algunas funciones del dominio y del recorrido aquí. Vamos a empezar poniendo una función sencilla. Por ejemplo, y igual a 4x al cuadrado. Nos damos cuenta que esta función tiene esta forma. Bien, esta forma la reconoceremos después como parábola. Observamos que solo coge valores positivos, pero que si yo la alargo coge cualquier valor positivo. Por lo tanto diremos que su recorrido, es decir, los valores que coge la y, son los reales positivos, porque ninguno negativo. Y los valores del dominio, que serían los valores que coge la x, si nos damos cuenta coge tanto los positivos como los negativos. Si lo voy ampliando, subiendo, aunque parece que va siempre recto, nos vamos dando cuenta de que se va alejando. ¿De acuerdo? Para ver esto mejor, lo que podemos ver es el punto. Si trazo una recta, a igual a 3, la represento. Bueno, vamos a borrar este criterio y vamos a poner x igual a y con este criterio vamos viendo. Ahora cogemos el punto de intersección entre los dos, entre esta recta y esta, y ya al deslizar la recta nos damos cuenta de en qué punto cruza. Bueno, pues si nosotros cogemos este deslizador tan grande como queramos, nos vamos dando cuenta que el punto en el que se corta el eje X pues va siendo cada vez tan grande como queramos. ¿Veis el punto como sube y baja? No importa la primera componente, que es 0,25, ¿vale? Estos son los puntos que va recorriendo. ¿De acuerdo? Pues nada, tenemos desde menos 5 hasta 100. La i va cogiendo, estos son los puntos de la parábola. Todos estos puntos que hay aquí son los puntos de la parábola. El grafo sería el grafo de la parábola. Hasta, bueno, hasta x igual a 5, que los límites que le hemos puesto. Si nosotros cogemos el punto A y le damos mayores valores, aquí elegimos máximo 100 menos 100 y ponemos un incremento de 5 en 5 para que no sea muy pesado, es decir, que va saltando de 5 en 5. Nos vamos aquí y vamos dándole, nos damos cuenta que va saltando. Vemos los puntos, pues menos 70, va cogiendo cualquier valor de la x, menos todos, y de la y todos, pero positivos también, ¿vale? Desde menos 100 hasta 100, pues vamos cogiendo todos los valores, ¿de acuerdo? Aunque aquí se vea solo recto, la parábola se abre
hasta el infinito y hasta el menos infinito en X, con lo cual el dominio será todos los reales.